Bueno, en para estar claro, sin duda alguna, Eduardo, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Vamos a hablar sobre este incremento del salario mínimo histórico decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una situación que es celebrada por el gremio, por los trabajadores, pero muy criticada por los diferentes gremios. Estábamos mirando a FENALCO, a diferentes agremiaciones que hablan de la posibilidad de una desestabilización no solamente para las pequeñas empresas, sino también para poder sostener empresarialmente a nivel de trabajo pues al país. Y pues la situación tiene unas afectaciones, según los expertos, bastante amplias. Estamos hablando no solamente del tema de la carestía, del incremento, por ejemplo, de la canasta familiar, de lo que es el incremento de la vivienda de interés social, sino también, por ejemplo, temas básicos como la salud. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo amaneció? Muy bien, muy bien. Aquí Mire, escuchando esta polémica decisión, ¿no? sí, mire, le voy a dar un dato como para que tengamos una perspectiva frente a lo que está pasando en la región. Colombia se convierte en el país que más aumenta el salario mínimo en América Latina para el año 2026. Bolivia lo aumentó en un 20%, Argentina en un 18,9% y México en un 13%. Nosotros lo aumentamos en un 23%. Aumenta este salario mínimo a 2 millones de pesos y se convierte en el tercer país de nuestro continente que tiene el salario más alto. Por encima de nosotros están Uruguay y Chile, que tienen un salario mínimo que equivale más o menos a 2,2 millones de pesos colombianos. Esto, Ujú. digamos, para tener una perspectiva, digamos, de lo que significa este aumento del salario mínimo. Y le quería proponer algo, mano, si le parece. Claro que sí. Hagamos dos miradas, porque creo que esto tiene dos caras de la moneda. Y empecemos analizando los beneficios. Evidentemente, pues a quien no le gusta, ¿no? Recibir más platica y que ese aumento sea bastante generoso, pues eso obviamente para quienes van a ganar ese salario mínimo y van a permanecer en su empleo y demás, pues va a ser un beneficio enorme. Va a tener un mayor poder adquisitivo, esa persona muchas veces depende o costea, digamos, la canasta familiar de familias enteras. Entonces, obviamente, el hecho de que ellos puedan tener más platica y demás para sus gastos y para su vida, estamos hablando de un salario mínimo que el gobierno ha dicho es vital, pues obviamente eso es muy beneficioso. Segundo factor, si usted piensa en la economía y piensa en personas que reciben más dinero, pues también al mismo tiempo son personas que más van a gastar. Y esa es una de las teorías que tiene el gobierno nacional, que esto al final termina también beneficiando a las Beneficiando. Ujú. empresas, a los Claro. comercios y demás, porque entre más Ujú. plática tenga usted en el bolsillo, pues más tiene también para mover la economía. ¿Cierto? ¿Se me escapa algún otro beneficio que pueda tener esta, No, además de dignificar, sí, claro. obviamente, el salario, ¿no? Claro, claro, esto Porque significaría no solamente el trabajo pues para todas estas personas que todos los días traten de buscar mejores ingresos. Recuerdo que la parte técnica, no solamente lo que había dicho la OIT, sino también cuál es el sustento que en ese momento pues el gobierno hace para justificar este aumento, Eduardo, es que con ese solo salario mínimo se mantendría pues a una familia de 4 personas, ¿no? Entonces eso pues sí, es más o dignificaría no menos. solamente al trabajador, sino también a su familia y en cuanto pues lo que pudiese hacer según ese salario mínimo vital y sus justificaciones, ¿no? Exactamente, el cálculo que está haciendo la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, es que básicamente una familia de 4 personas, en una Ujú. familia de 4 personas trabajan 1,5 personas, es decir, Sí. una persona que recibe completamente el salario mínimo y otra que recibe la mitad de un salario mínimo. Y con eso sobreviven y el cálculo que hacen es que más o menos con este aumento pueden tener una vida digna. Ahora, usted y yo aquí, Manuel, seguramente hemos hecho muchas notas o hemos visto muchas notas también en los medios de comunicación de la manera como el salario mínimo en Colombia definitivamente no era suficiente. ¿Se acuerda que salíamos a hacer Claro, mercado con un salario claro, mínimo? claro. Y la verdad es que se quedaba bastante corto. Obviamente aquí estábamos hablando de un rezago importante en materia salarial. Eh, Está este punto de vista de la OIT, que es el que propone este concepto que no es nuevo, además, ¿no? Aquí aprovecho para hacerle una gran pregunta al gobierno nacional y es si este concepto no es nuevo y ya venía de años anteriores y ya se venía conociendo y demás,
¿por qué hasta ahora lo aplicó? Porque usted hubiera pensado, Claro. Manuel, que hubiera podido hacer desde el año 2022, pues empezar a tener un aumento gradual, ¿cierto? Para no dar este totazo de un momento a otro de subirlo un 23%. Pero bueno, esa es una pregunta que dejo en el aire, de pronto si usted tiene la oportunidad de formulársela al gobierno nacional un poco más adelante. Porque aquí lo que también han planteado es que este aumento lo hacen tan alto porque estamos en época electoral. Y Claro, obviamente esto es de cara a las supremamente elecciones. claro. Entonces esto es supremamente popular, usted poner un aumento del 23%. Es que si usted lo ve ahí en la gráfica, estamos viendo precisamente cómo en 2026, el aumento para 2026, pues es muchísimo más alto de todos los que habíamos tenido, por lo menos en los últimos 5 o 6 años. Eduardo, Ahora, sí, señor, siga, siga, siga. No, estaba pensando yo en lo que usted está diciendo. De pronto lo que el colombiano de pie no tiene mucho en cuenta son las cosas que se podrían encarecer con estas cifras del salario mínimo. No es que estamos hablando, por exacto. ejemplo, de productos de la canasta familiar, estamos hablando no solamente de lo que compramos a diario, y con lo que usted habla ahorita, pues muchas personas con ese salario mínimo lo que hacían no era mercar ni quincenal ni mensual, era el diario, lo que ellos pues básicamente hacían. Pero también estamos hablando de las tarifas indexadas, esto es al mínimo, estamos hablando de algunos trámites, estamos hablando de multas, matrículas, seguros, el mismo servicio de salud, ¿no, Eduardo? Es una situación que no solamente elevaría pues la carestía, sino también pondría en perspectiva lo que pues especialmente son las pymes, las pequeñas y medianas empresas que en ese momento sostienen un grueso del cuerpo trabajador del país. Sí, no, es que y por eso le decía yo, Manuel, al principio que dividamos esto en dos. Inicialmente estábamos viendo lo positivo, aquí estamos viendo cómo históricamente este aumento pues está muy por encima de lo que ha ocurrido históricamente. De hecho, es el aumento salarial más Así generoso es. de toda la historia. Pero entonces, si le parece, veamos la otra cara de la moneda, porque si bien por un lado están quienes van a recibir esa platica, que obviamente están felices, como decía Fabio Arias de la CUT, también está la otra cara de la moneda y es quienes tienen que sacar de su bolsillo, tienen que pagar esos salarios. Aquí estamos viendo un cálculo que hace Acopi, que es bastante interesante, porque claro, el trabajador va a recibir 2 millones de pesos netos, según lo que planteó el presidente. Pero a eso usted tiene que sumarle lo que la empresa tiene que pagar en materia de seguridad social, que es más o menos 525.000 pesos. Tiene que sumarle las primas anuales, tiene que pagar cesantías, tiene que pagar intereses de cesantías, tiene que pagar vacaciones y todo eso puede sumar, con esta cifra de 2 millones de pesos, puede sumar 426.000 pesos, ¿cierto? Eso nos da que hay un costo total por trabajador para la empresa de 2.951.000. Es decir, Manuel, el trabajador recibe 2 millones, pero en realidad a la empresa le toca sacar casi 3. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Sí. Esos son los cálculos que hace Acopi. Hay algunos que dicen que inclusive puede ser más, hay otros que dicen que puede ser un poquito menos, pero más o menos sí hay un acuerdo que puede estar rondando los 3 millones de pesos, lo que van a tener que sacar a partir del 1 de enero las empresas para pagarle a sus trabajadores. Claro. ¿Eso qué significa? Pues que una empresa no le sube los precios de sus insumos y de sus servicios, pues de alguna parte tiene que sacar la plata, porque Claro. no puedes pagar por debajo del mínimo, ¿cierto? Entonces, una opción es despedir trabajadores, otra opción es reducir el número de horas que trabajan esas Exacto. personas, es decir, contratarlas solamente 3 días a la semana, ¿no? Y les paga a usted, digamos, el equivalente al salario mínimo. Esto no quiere decir que sea informal, sigue siendo un trabajador formal que va a recibir salario mínimo, pero básicamente se le van a pagar solamente 3 días. Eduardo, Sí, señor. para terminar eso aquí redondeando ya, hablemos de, pues, a ver, la desaceleración de la contratación llevaría también hipotéticamente a un riesgo de mayor informalidad. Recordemos, y es que pues aunque los trabajadores están celebrando el gran aumento del salario mínimo, estamos hablando de que las cifras de desinformalidad, de trabajo informal en el país son muy altas, ¿no? Sí, claro. Es que aquí lo que puede pasar es que el empleador le va a decir, no, mire, sabe que a mí para llegar a 2 millones no me alcanza.
tengo 1,5 millones, si le sirve, pues hagámosle y si no, pues me toca que conseguir a otra persona, ¿no? Obviamente. Y lo otro es las personas que están trabajando por cuenta propia, es decir, que deciden poner un negocito y demás porque les cuesta mucho trabajo encontrar empleo. Y ahora va a ser más difícil porque como está tan caro, pues a las empresas ampliar su planta de personal también les va a salir mucho más costoso y ese va a ser un proceso muchísimo más complicado. Solamente le cierro con un dato. Esas empresas pequeñitas, ponga usted que tengan 2, 3 trabajadores, hasta 10 trabajadores, representan el 99,7% de todo el tejido empresarial en Colombia. Le voy a repetir esa cifra, 99,7%. ¿No? O sea, aquí los que se imagina, que muchas veces el gobierno ha dicho, no, es que esas utilidades de los bancos, es que esas empresas gigantes dejan de ganar un poquito para pagarle a los trabajadores. Sí, eso puede ser cierto, pero esas empresas en esas condiciones solamente representan el 0,5% de todas las Bueno, empresas que hay Edu, en Colombia, Edu, ¿no? lo interrumpo, vamos en esos momentos a lanzarnos con tu negocios.